Muy buenas noches, bienvenidos a Días Contados. Hoy nos centramos en la visita del presidente Boric a la Araucanía. Con nuestro columnista Luis Cordero abordamos leyes pendientes y con Paula Walker y Juan Diego Montalva analizamos las señales y el discurso del mandatario, además del giro del gobierno sobre terrorismo en la zona. El presidente Boric entonces inició esta mañana su visita a la Araucanía a 8 meses de asumir el gobierno. Hay mandatarios que se han demorado más y otros menos en visitar la conflictiva zona del sur del país por primera vez desde que llegan a La Moneda. Vengo en representación del Estado de Chile, dijo Boric, intentando abordar el rezago histórico y la inútil respuesta política de los distintos gobiernos. La expectativa es alta y la cantidad de señales que debe dar el mandatario es abrumadora. Señales a las víctimas de la violencia, señales al personal uniformado que resguarda la seguridad, señales a la oposición que exige que Boric reconozca que hay terrorismo, señales a los empresarios y emprendedores que han sufrido la destrucción de su capital de trabajo y señales, sobre todo, al mundo mapuche. Gabriel Boric, en 2016, hablaba de Temucuicui como territorio liberado y simpatizaba con las organizaciones de reivindicación territorial. Hoy habla de hechos de carácter terrorista y acusa cobardía de quienes encabezan los ataques. Queda por ver si serán suficientes la voluntad y las acciones de este gobierno para combatir la violencia en la zona y así torcer el destino dramático de la Araucanía. Comienza Días Contados, contamos todo, contamos con todos. You kept saying you got something for me, something you call love but confess. Books are made for one thing, and that's just what they... Saludamos a Paula Walker. ¿Cómo estás, Paula? Muy buenas noches en Bien, este día agitado. Buenas noches, hola Juan Diego. Tenemos muchísimo que comentar. Juan Diego, ¿cómo estás tú? Muy bien, Carol. Bueno, Juan Diego estuvo de cumpleaños, no nos quiso decir. Nada. Difícilmente lo íbamos a poder celebrar. Es porque tiene un temor a la vejez, siendo un niño eterno. Un niño eterno, un niño eterno. Bien, con eso te ayudó. Con eso, un sí, montón. con eso, por eso me hiciste esta, el programa. Sí, hiciste el tienes programa. esta cosa, como dicen los gringos, boyish. Como... Boise. Nuestro Peter. Oye, muchas felicidades, estimadísimo Muchas amigo gracias, y Carolina. colega. Ha sido una gran celebración de cumpleaños con ustedes que me han hecho reír mucho. De un no cumpleaños. De un no cumpleaños. Muy Not, bien. not birthday. Está buena. Un not birthday. Oye, vamos a entrar en materia, por supuesto que vamos a estar hablando, como lo anunciábamos en la portada de la visita del presidente Boric a la Araucanía, pero hay otro tema que también tiene que ver con violencia que se da en liceos emblemáticos de Santiago y de las repercusiones que tuvo la entrevista que le hicimos a Gonzalo Saavedra, que es el ex rector del Internado Nacional Barros Arana, hace un par de días acá en el programa, que hizo acusaciones bastante graves sobre la incapacidad de la Alcaldía de Santiago de aplicar la ley Aula Segura y hacer una persecución más eficiente de los violentistas al interior de los colegios. Escuchemos a Gonzalo Saavedra y a la vuelta compartimos con ustedes las reacciones de los aludidos. Por ejemplo, violencia en el recreo, porque además violencia en el recreo, después porque esto partió pausa y después violencia de nuevo, este año. molotov al lado del recinto militar, en fin. Tú no puedes pedir el auxilio de la fuerza pública. Yo sé que hay protocolos para la entrada de carabineros, pero Sí. tú eres la autoridad Sí. en ese lugar. No, sí, los directores están facultados, pero desde la alcaldía llegó la orden cuando se asumió esta nueva administración que Aula Segura no era aplicable en la Municipalidad de Santiago. Ya, que No eso es era complicado, aplicable. porque Sí. esa es una ley vigente Ahora, de la República. ahora los carabineros tienen todo el derecho de entrar si es que ellos ven que los están agrediendo. Eso es con o sin autorización del director Pero o es directora de evidente turno. que es más fuerte el llamado si es que llama al rector y dice necesito el auxilio de la fuerza pública. Sí. Tú dices que el Sí. municipio Sí. pasó el recado. Sí. En el De hecho, municipio, salió. que encabeza Iracy Hasler y cuyo director de educación es Rodrigo Rocco. Esas son las personas que dicen los rectores no tienen que hacer valer el Aula Segura, que actúe carabineros por sí y ante sí. ¿Eso es? No sé si lo es con carabineros, pero que no- Pero esa es la nosotros no interpretación podíamos, que uno pero tiene. nosotros no podíamos ocupar Aula Ok, Segura. Bueno, y entre otras cosas, Gonzalo Saavedra dijo que el Ministerio de Educación, desde el Ministerio de Educación había venido, lo dio a entender, Salida. la instrucción de que Gonzalo Saavedra saliera de la dirección del Internado Nacional Barros Arana por declaraciones que él había hecho contra el Colegio de Profesores por lo que considera es como una especie de tolerancia a la violencia. Llamamos al Ministerio de Educación donde, a propósito de esto de que no se está aplicando Aula Segura y de las acusaciones que hace Saavedra, dijeron lo siguiente, una frase y media:
no tenemos incidencia en esa acusación. Pero también estuvimos conversando, Paula, con gente del municipio de Santiago, ¿no? Sí. Miren, este es un tema que tiene súper complicado al municipio de Santiago, porque lo que pudimos averiguar es que ellos entienden que están frente a un fenómeno súper nuevo, distinto a lo que decía Gonzalo. Es decir, ellos plantean que aquí, más que adultos como adoctrinando jóvenes, que es un poco lo que dice el ex-rector, claro. Lo que dicen las fuentes con las que conversamos es que aquí se trata más bien de un fenómeno muy fuerte de pandillas, y que habría una especie de identificación entre pandillas. Por supuesto que también hay algo de esto de destruir para volver a construir, y una especie de relajo muy fuerte también en la disciplina de parte de la familia. Otra cosa que nos dijeron es que lo que dice el ex rector es de una gravedad tan grande que ellos invitarían a que la ex autoridad pudiera hacer estos descargos en la justicia. Es decir, si él piensa que hay cierta ligazón de partidos oficialistas con estos grupos de overoles blancos. Que es otra de las cosas que dijo acá en el Así programa, es, que hay partidos así de es. gobierno instigando estos hechos de violencia, una cuestión Súper grave. Entonces ellos más bien invitan a que se presenten estos antecedentes frente a la justicia. Por supuesto dicen que eso no es así, y es más, dicen que hay una especie de desconocimiento del tipo de legislación que se puede aplicar. Aula Segura, que es una ley del 2018, si no me equivoco, lo que hace es que fortalece la autoridad del director o la directora de un establecimiento educacional y te permite expulsar. o sea, suspender y generar un proceso para expulsar. Porque con la ley de inclusión se hizo mucho más difícil expulsar a los alumnos. Así es. Y con esta ley lo que tú haces es que efectivamente el director o la directora inicia el proceso, vas a la suspensión por 10 días, a la expulsión, y luego lo que tiene que hacer el ministerio, quien dice que no tiene nada que ver en esta discusión, el ministerio tiene que asegurar la matrícula y la estadía de esa persona, de ese niño, esa niña, ese adolescente que han expulsado en otro colegio, que repare o que ayude a reparar aquello que esa persona hizo. ¿Qué se castiga con la ley Aula Segura? Infraestructura, Daño a infraestructura. incendio, quema, rotura, etcétera, daño a las personas, y violencia sexual, física y violencia psicológica. Pero para entender, lo que dicen desde el municipio es, esta es una prerrogativa que tienen los rectores. Y que por supuesto nunca le dijeron que no lo usaran. No hubo una instrucción. No, Ya, pero entonces nada. ahí alguien está faltando a la verdad. Seguramente. Porque en el fondo el municipio de Santiago y su departamento de educación es el sostenedor del Así Instituto es. Nacional del Liceo de Aplicación del Internado Nacional Barros Arana. Entonces cuando el rector, si es cierto lo que él plantea, desde el municipio le hacen saber que no les gusta Aula Segura, obviamente que se restringe mucho tu libertad de recurrir a esa ley para hacer valer el orden y la seguridad si tú sabes que tu sostenedor no le gusta. O sea, Ahora ellos plantean que tienen querellas en la justicia, justamente Con Aula persiguiendo jóvenes o adolescentes que han cometido... por ley Aula Segura. sí. Allá, el municipio dice, tenemos... O sea, que hacer la nosotros prueba de- nosotros estamos usando toda la normativa vigente. Ya. No nos restamos de usar ninguna normativa vigente. Y si el ex rector tiene pruebas de lo que dice, que las presente Que las frente a la presente. justicia. Es A el mí, me, desafío a mí que me hace. llamó Fete mucho la atención porque Carolina además lo dijo en 2 oportunidades, el tema de que había una orden, no sé si orden fue la palabra que utilizó, pero había una sugerencia de no aplicar la ley Aula Segura que fue creada durante el periodo de Felipe Alessandri. Me acuerdo, ¿se acuerdan cuando quema un colegio? Hay una quema de colegio que de ahí nace. Me pareció bastante grave la acusación, o sea, ¿no? Y creo que también me llama la atención del Ministerio de Educación el hecho de que diga que son pandillas. Eso nunca lo había escuchado yo hablar. No solo dicen fuentes Del municipio. Del municipio, claro, ¿no? que eran No del pandillas. Porque una cosa Pandilla. buena que entregó, a mí me pareció que dijo Gonzalo Saavedra, era justamente apeló al caso de la golpiza que recibió el hermano Simón Boric, el hermano del presidente, en donde el que había pegado, que estaba al lado del Instituto Nacional, y el joven era parte del INBA.
Entonces, como que ellos se iban intercambiando de acuerdo a cuáles eran en los distintos episodios, colegios. ¿no? Oye, Entonces, y ha seguido habiendo episodios. Ayer Hoy fue sí. apuñalado un chico de 15 años en el Instituto Nacional en medio de una tocata, lo que también como cuando hablamos de pandillas en realidad te hace sentido una acusación de ese tipo para un hecho en este contexto. Y desde el Liceo de Aplicación se lanzaron decenas de bombas Molotov. Entonces, ¿qué ha hecho el gobierno? El gobierno ha tomado la ofensiva con lo siguiente: solicitarle al Ministerio Público que designe un fiscal de dedicación exclusiva para estos hechos de violencia en los colegios de Santiago. ¿Qué les parece esa iniciativa de la autoridad, Paula? A mí me parece un giro bien importante. Yo creo que el Ministerio del Interior, a cargo de la ministra Toá, mi impresión es que tienen una decisión que se traduce en hechos concretos, bien como fuerte, ¿no? De un fiscal con dedicación exclusiva, una añoranza, o sea, una mirada para atrás. La ministra Toá seguro que tiene una espinita clavada Claro. con Vaya. el tema, cuando ella fue alcaldesa, Sostenedora. claro, empezaron a mostrarse todos estos signos de Y fue muy violencia criticada. juvenil, fue súper criticada. Entonces, la vida le da la oportunidad de enfrentarlos de nuevo, bastantes años después, y la ministra instruye probablemente a que se nombre o se pida a la justicia un fiscal. Yo creo que es súper acertado. Mi impresión es que cuando las comunidades sucumben a la violencia de un grupo de personas, por las motivaciones que tengan, yo creo que ahí estamos en un punto de no retorno, en el fondo. Así que a mí me gusta el giro de poder tener investigación. Escuchemos lo que dijo el subsecretario Monsalve sobre esta materia y lo comentamos. Llega el momento de decir basta y tomar todas las medidas que permitan terminar con estos hechos. Por eso no solo el gobierno ha decidido querellarse, vamos a formalmente pedir a la Fiscalía Nacional que sea un fiscal regional de la región metropolitana, que sea quien se haga cargo del conjunto de las causas de investigación en torno a estos hechos de violencia, para poder hacer una persecución penal eficaz. Y como gobierno vamos a pedir a las policías constituir equipos de investigación preferente. Ya, y también el municipio de Santiago, a través de su Dirección de Educación, sacó un comunicado condenando los hechos de ayer, a ver si lo vemos. Dice: presentaremos una querella contra él o la responsable de esta inaceptable agresión a propósito del apuñalamiento del estudiante del Instituto Nacional, junto con activar todos los mecanismos con que cuenta la normativa educacional. Ojo, que estas acciones las está tomando la generación de jóvenes que el 2011 estuvo en la calle, que el 2006 también probablemente estuvieron en organizaciones estudiantiles para la revuelta de los pingüinos, y que ahora tienen que utilizar las herramientas disponibles o incluso endurecer las herramientas disponibles para perseguir la violencia, que es distinto a la movilización. Sí, ahora igual está bien, podemos celebrar el tema del fiscal especial para este tipo de casos. También haría hincapié en el hecho de los carabineros especializados. Eso es un punto también que me llamó la atención que dijo el subsecretario. A mí es tanta la presión que hay sobre la Fiscalía y sobre los resultados de la Fiscalía. Estamos en elección de fiscal nacional. Yo creo que se ha transformado como en el objeto de lucha o principal de las discusiones de violencia, de crimen organizado, de tráfico de droga. Entonces, yo creo que se le está, ¿cómo se llama? Cargando la mata, como dirían unos... A la Fiscalía. A la Fiscalía. Claro. Eso Oye, ¿y hasta qué punto, no? Porque los fiscales van a decir, bueno, si tenemos exceso de trabajo, tenemos una cantidad de demandas impresionante, ahora además nos van a pasar la demanda de la violencia en los colegios. Vamos a estar hablando con Luis Cordero además de cómo va la definición. El presidente tiene que definir un nombre. ¿Te parece que avancemos Sí. con lo que está ocurriendo en la Araucanía con la visita del presidente Gabriel Boric, donde hay otro flanco relacionado con la seguridad que vamos a analizar a partir de ahora en el segundo piso de Días Contados? Del territorio liberado, de la denominación de Gualmapu, a la condena irrestricta a la violencia y la calificación de hechos terroristas en lo que supuestamente son reivindicaciones territoriales. Ese podríamos decir, Juan Diego, que ha sido el tránsito, por lo menos en el discurso de el ciudadano, el dirigente, el diputado y el presidente Gabriel Boric. ¿Cómo? Está bueno eso. Está bueno, me gusta.
Sí, ¿Cómo- no, cómo lo vamos lo viendo? que comentábamos antes, ¿no? En la reunión de pauta justamente es el cambio, el giro importante de una postura fraterna, amistosa frente a la causa mapuche que tuvo Boric y la gente que lo acompaña en el gobierno, a esta decisión finalmente de cortar el tema diciendo que aquí hay una violencia inaceptable y que hay casos de terrorismo, justamente además hablando de casos muy particulares, ¿no? Principalmente el del Molino Grolmus y el de la familia Phillips, creo, ¿no? Creo que No sé si no sé- mencionó el caso de Carmen Phillips. no, bueno. Solo el molino. Pero hay un cambio evidente en la actitud. Yo creo que como que creció, en ese sentido, se maduró el tema de la violencia en la Araucanía, y eso es una señal que yo creo ya se hacía necesaria hacía tiempo, ¿no? Yo creo que... Y es impresionante, o sea, de verdad, o sea, hasta hace muy poco hablamos de Gualmapu. Acuérdense que tuvimos un conflicto con Argentina, en donde Argentina pidió que por favor dejaran de hablar de Gualmapu porque llevaba el conflicto también a esa zona y nunca más hablamos de Gualmapu. ¿Cuándo dejamos de hablar de Gualmapu? Eso es interesante también. Yo creo que a los 3 meses, tuvimos como 3 meses. Sí. Menos, esa fue una declaración de Isquia Sitges. Ahora, es impresionante el despliegue de seguridad que había en torno a la visita del presidente. Hay unas imágenes por ahí de cómo, digamos, funcionarios del GOPE están apostados en los techos de la gobernación regional para resguardar la seguridad del presidente. Paula, ahí está la imagen. En algo que tú nos contabas que es natural, que en la época de Michelle Bachelet también, pero es innegable que pareciera en cierto sentido que el presidente está visitando una zona de guerra, casi como que fuera otro país, y toda la expectativa que hay en torno a la llegada del presidente a la Araucanía. ¿Cómo lo ves tú? Sí, a ver, yo creo que efectivamente las medidas de seguridad son esenciales. O sea, resguardar al presidente de la República es algo en lo cual uno no debiera como nunca como ahorrar, ¿no? Y un fracaso en eso para las fuerzas policiales sería atroz. el peor. O sea, ya O los sea, balazos en Temucuicui, digamos. Exactamente, basta recordar lo que fue para la ministra del Interior, lo que le pasó y cómo le costó a la larga su cargo, ¿no? Pero a mí me gustaría destacar del presidente el concepto de la flexibilidad. Yo creo que es algo que nos hace súper bien políticamente hablando. Este es un presidente, la Carola lo definió súper bien, de dirigente a, bueno, ya se me olvidó, Estudiante. pero es dirigente y lo que dijo hasta terminar en Diputado y presidente, presidente. que va ajustando a medida que va conociendo y va entendiendo las cosas, va ajustando su propia performance, su propio desempeño. Ya, pero eso puede tener algo bueno, pero también algo malo. Tenemos el tuit, perdona Paula, para que vayamos matizándolo, de agosto del año 2016, cuando como diputado Gabriel Boric fue a Temucuicui y hablaba del territorio liberado y del Lonco Victurquiaipul. Entonces mi pregunta es, la flexibilidad es positiva por una parte, pero por otra los giros copernicanos en ciertas opiniones sobre asuntos sensibles también minan tu credibilidad. O con la distancia uno podría decir, tuvo un error de juicio y quizás bastante frivolidad. O era Boric. chico, po. Claro. O sea, lo que quiero decir Error es de que juicio, frivolidad, infantilismo. la pregunta es si tú estás condenado siempre a quedarte enamorado de ti mismo y no moverte nunca más de tus propios juicios. Y yo creo que eso es un error. Pero por otro lado, creo que al presidente le toca un país y un momento donde las cosas se están moviendo muy rápido. El Chile post-2019, estallido social, es un Chile súper distinto al previo. No nos olvidemos que en el previo éramos un oasis. Y en el post Días antes, es claro. la cuna de la muerte del neoliberalismo. Entre una cosa y la otra hay un montón de cosas entre medio. Pero sobre la flexibilidad, el presidente tuvo una reunión preparatoria con los parlamentarios de la zona. No hay nadie que no te diga que fue una reunión súper buena, Buena. porque el presidente habló poco Escuchó más. y escuchó. En Cerro Castillo fue eso. Exactamente, la previa. Y en general son parlamentarios y parlamentarias de oposición. Entonces, tener un presidente que escucha, que no está enamorado de sus ideas, que puede repensar las soluciones y que es capaz incluso de hablar de terrorismo, yo creo que todas esas cosas son señales que a la gente de la región, yo estuve reporteando con un par de amigos que tienen emprendimientos en la región, ¿Ya? son personas jóvenes,
y que son personas de centro izquierda, y lo único que quieren es vivir en paz. Y poder trabajar, Y poder claro, trabajar tranquilo. Oye, el escritor Pedro Cayuqueo ha estado tuiteando sobre la visita del presidente, a quien en años anteriores, digamos, le declaraba simpatía, etcétera, pero que ha sido bastante crítico del manejo del gobierno, de lo que ha estado pasando en la zona de la Araucanía. Y esto tuiteó hoy día, entre otras posteos. El conflicto es un eterno déjà vu, dice Pedro Cayuqueo. Anuncios en materia de seguridad, más cámaras en las rutas, equipamiento policial, etcétera. Inversión en un plan Buen Vivir, que es focalización de recursos, y son unos cobardes, que en Temuco ya es parte del folclore político, esto sobre la sentencia que hace el presidente a quienes quemaron una iglesia y un colegio, una escuelita rural. Y el presidente los comparó con los nazis quemando sinagogas en la Alemania del 30. Yo creo que ahí, Wow. esa famosa frase de que se pasó unos pueblos, que no le gusta a la Carola porque se repite de Me manera... gustan las cuadras, se pasó algunas cuadras. Se pasó algunas cuadras. No, yo creo que a mí me sorprendió esa comparación con la Alemania nazi y la quema de sinagogas, y lo otro es la quema de libros de 1973. Yo creo que si quiso sorprender, si quiso dar un golpe, lo dio, porque la verdad que las comparaciones son escabrosas y terribles. No creo que exista nadie que no condene esas dos situaciones tan lamentables como la quema de libros y... Entonces está bien usar la analogía. Si eso Yo creo que no, pero yo creo que fue Un poco dura, si tú quieres desmedido, dialogar. sí, desmedido en un caso, ¿me entendés? Que es completamente, no tiene ningún elemento, no comparte nada con las dos situaciones. Escuchemos, para quienes no vieron esa parte, el discurso del presidente Boric en este sentido. Hoy día, como usted bien menciona, quemaron una escuela recién inaugurada, una iglesia. Hubo cortes de ruta que generaron accidentes de tránsito. Yo le quiero decir a las personas que están detrás de esos atentados que si creen que privando de educación a los niños de la Araucanía rural o privando de un templo donde practicar su fe a las personas de la Araucanía, o privándolos del acceso al agua, tal como hicieron en el atentado en Victoria a propósito de una PR la semana pasada, van a lograr intimidarme a mí o a este gobierno, están muy equivocados. Son unos cobardes, y los vamos a perseguir con todo el peso de la ley. A mí, ¿sabe lo que me recuerda la quema de la escuela y la quema de la iglesia que vimos hoy día? Me recuerda a cuando en la década de 1930 los nazis quemaban sinagogas. ¿Sabe lo que me recuerda la quema de escuela? Me recuerda cuando en septiembre, octubre de 1973 la dictadura militar quemaba libros en la Plaza San Borja. A eso se parece esa gente. Y a esa gente la vamos a perseguir y le vamos a ganar a la violencia. Hay parte del Sí. discurso del Sí, hay presidente Boric. sino que tomando el hecho de que, y que hemos dado bastantes argumentos del cambio en la posición, en el discurso del presidente, hay una cosa que me tiene desde hace tiempo, desde el momento cuando vamos a perseguirlos como perros, ¿cómo fue? Sí, como perros. Sí. Ahí hay un cambio importante, Carolina Toá tuvo otro cambio. Ahora vemos justamente el hecho de que cambia el discurso respecto a los mapuches. Está bien, yo celebro que la capacidad de cambiar, yo creo que la gente en la política es fundamental juntarse y lograr acuerdos, y eso implica cambios, pero esto puede generar, y es lo que yo seguiría y buscaría, y sería muy minucioso en ver cuáles son las señales de grupos que se van a distanciar muy fuertemente del gobierno, porque este era un gobierno que o escuchaba a esos grupos más extremos, ¿no? o llamaba al diálogo. Simpatizaba con ellos. Claro, que pasó, ¿me entendés? Cuando intenta, es que así, Chirita Toma Cuycuy, quería dialogar con esos grupos, ¿me entendés? Hay entendimiento con las movilizaciones, defienden las protestas, el derecho de protesta. O sea, hay un cambio de discurso que yo creo puede generar un brote de grupos violentistas, ojalá me equivoque, grupos violentistas, grupos más radicales extremos, claro. Y, por otra parte, Paula, ¿cómo ves tú este punto político que el presidente gana cuando califica de terrorismo los hechos que se viven allá y que es celebrado por un diputado de oposición de la zona como Andrés Llonet? Sí. Yo creo que el presidente, lo decíamos recién, el giro del gobierno, educación, un fiscal preferente, la Araucanía, el presidente dice, textual, la frase es,
han habido actos de carácter terrorista en la Araucanía. Eso es un triunfo para los sectores que a esta altura ya ni siquiera son los más conservadores, o uno tampoco podría decir los sectores de la región que comulgan con ideas de centro-izquierda, o sea, de centro-derecha. O derecha, claro. Es transversal. Es súper transversal. El enemigo número uno del gobierno del presidente Boric es la sensación de miedo. Y la sensación de miedo tú la tienes que combatir no solo con acciones concretas, más policía, las tanquetas. Un amigo me decía, lo llamé ahora antes del programa, ¿cómo ven la visita del presidente? Este amigo que yo les cuento. Me decía, para nosotros ver tanquetas en las calles de Temuco o de Curacautino, de los espacios donde estamos moviéndonos, son un alivio. Nosotros respiramos aliviados porque lo que más tenemos es miedo, los niños tienen miedo y la sensación de que vas en un camino rural y se te aparecen dos tipos, te bajan un árbol y fuera la camioneta, es bien abajo los simbólica niños. la imagen de la tanqueta, porque se podría usar ese mismo argumento si eres miembro de una comunidad mapuche y como niño, a inicios de los años 2000, Sí, pues. se fueron a instalar todos estos vehículos de fuerzas especiales y empezaste a convivir en el campo donde creciste, donde ha vivido tu familia toda la vida, con tanquetas y grupos de fuerzas especiales, que tiene como su expresión ya más extrema y trágica en el Comando Juncla y en el asesinato de Camilo Catrillanca. O sea, la imagen de la tanqueta en ese sentido es una cuestión muy, muy Y en ese fuerte. sentido, Estaba un punto- pensando, perdona, la cantidad de conversaciones que hemos tenido acá, en este espacio de que partimos en mayo, con gente que conoce la realidad mapuche o que la ha tematizado. Estoy pensando en José Bengoa, estoy pensando en Fernando Pairicán, en el mismo José Montalva, que estuvo conversando con nosotros, el nuevo delegado presidencial, y en cómo uno va armando un puzzle como de ideas para comprender lo que allí pasa, y una de esas ideas es, esto nunca se va a solucionar, que es lo que dice Bengoa, hay que aprender a convivir con eso. Claro. Sí, yo quiero destacar la convergencia de dos criterios acá. La ministra Toá lo decía en una entrevista que tuvo, decía, no lo vamos a resolver nosotros. O sea, este gobierno debería sentar bases lo suficientemente poderosas para que esto se transforme en un compromiso de Estado. No importa quién venga después de nosotros, debemos tener compromisos capaces de que sean compromisos que atraviesen transversalmente todas las fuerzas políticas. Y dicen que el presidente, en la reunión de Cerro Castillo, también les dijo, yo entiendo que esto me supera y que mi gobierno no va a resolver este problema, pero lo que tenemos que hacer es que el radier, Claro. que la construcción, la parte donde Empecemos con las bases. empecemos Abrir con un algo camino. sólido y que sea capaz de interpretar también a las personas que viven en la región. Bueno, dos datos que conversamos ante el hecho, bueno, del triunfo brutal que tuvo el rechazo en la zona. Impresionante. 74% el rechazo, 26% la prueba de la Eso ya te Araucanía. habla de algo, una constitución que además supuestamente estaba hecha justamente con objetivo mirando la un zona. enfoque multicultural, Multicultural, el pueblo originario. plurinacional, bueno, y yo creo que eso ya es una señal, o sea, a mí me parece de terror que a una persona le guste ver una tanqueta. O sea, yo creo que ahí estamos mal. Claro, que O sea, sea, eso ya- lo o único sea, que te a da mí- seguridad. A mí me recuerda a la dictadura, o sea, es como, ¿me entiendes? O sea, Pero a mí me imagínate parece, el descampado que hay. imagínate lo Claro, que está, cómo está claro. la situación. Exacto, porque Y es el- racional. Y después yo quería, no podemos decir el nombre, pero una de las personas que más sabe de este tema y que ha estudiado durante muchos años, que estuvo en nuestro programa, cuando apagamos las luces y nos pusimos a hablar con él, me acuerdo que le preguntamos sobre cómo era la vinculación de este gobierno con el tema mapuche. Y dijo una frase que a mí me retumba. Yo no sé si se acuerdan que dice, estos chicos no han bajado más allá del Biobío. Ah, ¿Te acuerdas? Y más allá de lo jocoso y que era en off y que puede darse una exageración, hay una sensación en el discurso de Boric de que ya bajó el Biobío. ¿Me entiendes? O sea, Claro. pasó, o sea, la foto pasó, del pasó el río. 2016 en Temucuicui era antes de cruzar el El río, Biobío claro. y ahora probablemente, bueno. Ahora, Puede ser. perdón, solo el presidente anunció distintas cosas, muchas acciones, Sí. ¿ah? Muchas acciones en seguridad, muchas acciones en infraestructura, en agua potable, habló Larga del lista. famoso plan Buen Vivir, ¿no? Con una cantidad de dinero bien impresionante. Y la pregunta es, ¿cuál es tu propuesta de valor? ¿Cómo te diferencias del resto? Que es una pregunta a por
a por búsqueda de respuesta. Yo creo que una pista puede ser cuando él dice: vengo en representación del Estado de Chile, que ha hecho abandono durante muchos años. O sea, asume el peso histórico de lo que eso representa. No sé si eso sirve o no. Sí. Pero simbólicamente... La historia juzgará. La historia dirá. Nos vamos a ir a la pausa, bien digo, y a la vuelta tenemos más en Días Contados. Antes, Juan tiene algo que contarte. De regreso en Días Contados, saludamos a nuestro columnista, el abogado Luis Cordero, con quien tenemos amplia agenda esta noche. ¿Cómo estás, Lucho? ¿Bien y ustedes? Bien, bien. Estamos en esta especie de especial Araucanía a propósito de la visita del presidente Boric y hemos estado viendo algunos pedazos seleccionados de su discurso y a ver si entramos en una definición importante que hizo el presidente y su correlato legal, podríamos decir. Escuchamos al presidente y lo comentamos en el estudio. Yo creo que en la región han habido actos de carácter terrorista. Déjame ponerte un ejemplo. El ataque al molino Grolmus. El ataque al molino Grolmus. Cuando atacan a Helmut, a Christian y a Carlos Grolmus. En particular a Carlos Grolmus dejándolo en una situación terrible. Y queman el molino. Eso es un acto de carácter terrorista. Ahora, el problema de esto es que la presión inmediata que viene, y en esto no debiéramos hacer un gallito político, es, bueno, entonces aplique ley antiterrorista. La ley antiterrorista ha traído pésimos resultados para las víctimas y para el Estado. ¿Qué podemos decir, Lucho? A ver, yo creo que esta era la declaración que yo creo que muchas personas estaban esperando del presidente. Que el presidente diga que lo que ocurre en la Araucanía son actos de terrorismo, creo que en términos políticos tiene mucho significado, tiene muchísima importancia. Y lo quiero, además, lo complemento con lo que ustedes mostraron en el bloque anterior a propósito de sus declaraciones y las analogías que él realiza con la Alemania nazi, con la quema en dictadura, ¿no? Que yo creo que es una analogía que está hecha en función del culto y en función de la educación. Yo creo que probablemente puede haber sido exagerada, pero yo creo que probablemente es el mapa conceptual. Su mapa claro. y sus analogías poéticas probablemente lo llevan a eso. Ahora, pero me parece que lo más relevante de la declaración del presidente sobre lo que ocurre ahí son actos terroristas, es decir, actos que infunden temor contra personas determinadas con un propósito determinado, ¿no? Y de modo preparado con un fin específico. Tienen un cierto correlato con lo que ha venido sosteniendo la Corte Suprema en los últimos, desde el 2021, yo creo que esto se los comenté con anterioridad, la Corte Suprema a propósito de protección a las víctimas de violencia rural, que es la expresión que la Corte utiliza, ha venido sosteniendo que los programas que ha implementado el Estado son completamente ineficaces y que en consecuencia la afectación permanente de esas personas por situaciones de estas características violan sus derechos fundamentales. Y la Corte ha impuesto obligaciones al Estado en esa zona. Entonces, que esto es como el lado oculto de la luna, ¿no? Es decir, hoy día lo que nosotros tenemos es una Corte Suprema que miraba el conflicto de estas características muy desde lejos, entendiendo que era un problema de orden público, y hoy está diciendo directamente que esas víctimas tienen derechos frente al Estado y el Estado tiene la obligación permanente de darles seguridad. Entonces, la declaración del presidente es bien relevante en ese sentido. Y lo segundo, porque yo creo que es relevante, es porque advierte las limitaciones de la ley antiterrorista. Porque les quiero recordar que en el caso de la región de la Araucanía, esto coincide con la implementación de la reforma procesal penal. Y por lo tanto tenemos amplios registros desde entonces hasta hoy. En la primera etapa de la implementación, el Ministerio Público y los gobiernos utilizaron intensamente la ley antiterrorista. Tuvo resultados completamente inadecuados. ¿Por qué? Porque generó subsidios indebidos a la persecución penal. La persecución penal fue ineficiente. El Estado de Chile terminó condenado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de los Loncos, el año 2014. Por falta de prueba, en el fondo. No, y esencialmente, o por prueba falsa. No, esencialmente por el uso de la ley antiterrorista en casos que estaban vinculados a ocupación y a incendio. De hecho, la Corte Interamericana entiende que hay un uso arbitrario en el uso de esa ley, que es discriminatorio en ese propósito. Porque es un conflicto étnico. Porque además es un conflicto político. Además, si uno mira el caso de los Loncos, por qué fueron condenados, son, no sé, menores al lado de los casos que estamos viendo hoy día, ¿no?
Pero además de eso, la sentencia quedó sin efecto el 2019 por parte de la Corte Suprema. Entonces, lo que sucede con la ley antiterrorista es como un presente griego, ¿no? Se presenta como si fuera muy relevante, pero en verdad genera una serie de consecuencias negativas. De hecho, el propio Ministerio Público evita su uso, entre otras cosas, porque pretende utilizar otro tipo de herramientas que son más eficaces con ese fin. Entonces yo creo, esto es bien importante por lo siguiente, porque yo creo que el fin político de la declaración de que aquí hay actos de terrorismo, hoy día creo que el presidente lo cumplió abiertamente. De hecho, hoy día en la mañana escuchaba a algunos parlamentarios de la zona que de hecho pedían esto. De hecho, el gobernador de la Araucanía había pedido que el presidente declarara esto. O sea, había una cierta interpelación al presidente. Yo creo que lo que dice el presidente es correcto. En mi opinión, desde el punto de vista político, esa expresión que utiliza el presidente es coherente con lo que la Corte Suprema venía sosteniendo. O sea, que es política y jurídicamente correcta. Es jurídicamente correcta desde el punto de vista de la expresión de terrorismo y violencia en los aspectos no penales, digo yo, ¿no? ¿Okay? En el caso de no utilizar la ley antiterrorista hay una razón estratégica. El gobierno prefiere no utilizar la ley antiterrorista porque entiende que tiene otro tipo de herramientas más eficaces para la persecución. Que el estatus de la prueba es más difícil. Es más difícil y por lo tanto, como tiene un régimen de complejidad, además provocó una serie de incentivos muy inadecuados la ley antiterrorista. Testigos falsos, acuérdate. Huracán, en fin. Además, otro tipo, al amparo de esa ley se permitió la interceptación de comunicaciones telefónicas entre imputados y su abogado. En ese caso el Estado de hecho terminó condenado, tuvo que pagar indemnizaciones civiles al abogado. Es decir, la ley, entonces su uso ha terminado siendo indebido, genera un estándar complejo desde el punto de vista de la prueba y por lo tanto el Estado, ocupando sus reglas generales, puede ser mucho más eficaz. Entonces lo que quiero decir es que el presidente, tengo la impresión que esa declaración está muy estudiada y está muy estudiada, entre otras cosas, por las reuniones previas, ¿no? Yo creo que primera vez, acabas de sepultar la ley antiterrorista. No es lo que la haya sepultado. El análisis que hace él y las palabras que dice él, ¿me entendí? Claro. Sí. ¿Esto es primera vez que se cuestiona de esa manera la ley antiterrorista? No, mira, yo creo que además las administraciones previas también lo tenían diagnosticado. Pero de hecho, Yaitul está detenido por ley antiterrorista. Sí, pero lo que pasa es que recuerda que en un momento determinado nosotros hicimos uso masivo de la ley antiterrorista. Ya. Esto es como reducir años del 2000, ¿no? Claro, es como reducir el conflicto mapuche exclusivamente a lo que está haciendo la CAM. Yeah. Que es mi preocupación de la visita del presidente hoy día. O sea, el presidente creo que ha hecho apreciaciones muy específicas y creo que a ratos estamos, creo que esto es por el bien de todos, ¿no? Enjuiciando todo el conflicto en torno a la CAM. Y me parece que esto va mucho más allá que eso, ¿no? Sí. Oye, Lucho, solamente para poder terminar de entender, ¿es una ley antiterrorista que puede ser mejorada o es una ley antiterrorista que hay que desechar y pensar en otra? No, yo tengo la impresión, esto más o menos lo que han trabajado los especialistas y que han nacido a propósito de esto, ¿no? Tenemos suficiente evidencia que la aplicación de la ley antiterrorista como la tenemos hoy día es relativamente inútil y que por lo tanto si uno quiere discutir una ley antiterrorista de verdad, pareciera que en democracia es razonable discutirlo un nuevo texto. Partiendo de cero. Pero para eso tú tienes que tener un contexto, un debate democrático relativamente maduro para eso, ¿no? Y los puntos... Y no lo tenemos. O sea, si vemos cómo comenzó esta semana... Quemantes declaraciones. No, es que yo creo que sabes que parece muy loco, Lucho, que no podamos tener una ley antiterrorista que dé respuesta. Claro. Durante mucho tiempo siempre se relacionó la ley antiterrorista con lo que pasaba en la Araucanía, pero tenemos casos de colocación de bombas de manera súper común. Pero además... Entonces, la pregunta es, ¿necesitamos una nueva ley antiterrorista o... con las penas que hay por colocación de artefacto explosivo, por incendio con resultado de muerte y una serie de cuestiones tipificadas en el Código Penal, no se hace necesario y es un cacho en todas partes de la forma que sea la ley? Yo creo que hoy día nosotros tenemos un problema muy contingente y yo creo que hemos aprendido del uso indebido de ellas y en consecuencia deberíamos maximizar las herramientas que tenemos en la actualidad. Maximizar las herramientas que tenemos en la actualidad más que hacer nuevas leyes. Y sobre todo, porque probablemente la discusión... Nosotros estamos en un loop desde hace mucho tiempo, de muchos años,
sobre el aumento de pena. Entonces, en un momento determinado, los delitos contra la propiedad y entonces el aumento de pena, eso explica lo que muchos en un momento analizaban, ¿no? Porque los delitos contra la propiedad tienen penas mayores que los delitos contra la vida. Bueno, porque durante largo tiempo aumentamos las penas en un tipo de delitos que en otro, en el fondo, y desequilibramos, ¿no? Las penas en el Código Penal. Por eso todos los gobiernos han venido promoviendo nuevo Código Penal. A esta altura ya se me olvidó, pero digamos como en la cuarta comisión de Código Penal. Entonces, yo creo que a veces perdemos el foco. Una de las particularidades, esto a propósito de lo que ustedes también comentaban en el bloque anterior, estos cambios de opinión. Mira, una de las ventajas de que la oposición sea gobierno es que entiende cómo funciona el Estado. Sí. Y yo no le quitaría, no reduciría responsabilidad diciendo no, antes eran más jóvenes. No, sencillamente, esta es una generación que no conocía el Estado. No conocía cómo funciona ejecutivamente el Estado. Y cuando sabes cómo funciona ejecutivamente el Estado, tienes perfectamente claro que no es lo mismo la expresión de deseo de la posibilidad efectiva de acción. Lucho, quiero volver Y yo creo que el presidente hoy está transmitiendo lo que más o menos uno le pide a una autoridad que está a cargo de una función ejecutiva, en el fondo, ¿no? Yo creo que es una buena noticia. Quiero volver a que falta madurez del debate político para abordar. Quiero saber qué significa eso. Además que dijiste, perdona por complementar, mirando como partió la semana, estás aludiendo al tema de la presidencia de la Cámara, Así es. los gritoneos entre los Así diputados. Es bien jodido, porque tú dices, tenemos un mundo político, una dirigencia política que incapaz, inútil. No. Ya estamos. Yo diría, en ese caso te pasaste una cuadra, ¿no? Porque uno podrá tener una clase política y un parlamento incompetente, pero yo creo que uno tiene que seguir siendo leal a la democracia. ¿Viste? No, está bien. Yo creo que tiene que ser leal a la democracia. Por cierto. Porque uno de los principales riesgos que nosotros tenemos en la actualidad, si uno mira, por ejemplo, los resultados de la evaluación de la democracia en América Latina, ¿no? Es que ha venido bajando sustancialmente los apoyos a los golpes militares, pero lo que ha venido aumentando son los apoyos a ejecutivos fuertes en situaciones de crisis. Populismo. No, Es autoritarismo, que en el fondo es mantener un Congreso relativamente formal, pero incrementar los poderes del Ejecutivo. Y yo creo que si hay algo que este país valora, hoy día recogiendo un poco en la columna de General Arriagada, el lado del Mercurio, ¿no? Miremos el lado positivo. Yo creo que tenemos entre medio de todo este enredo, pero este enredo sigue moviéndose en las coordenadas del sistema democrático. Lo que pasa es que hay algunos temas que requieren de discusiones con cierta profundidad y con ciertas concesiones recíprocas. Uno son los temas de terrorismo, otros son el tema pensiones, muy evidente. En la reforma tributaria también, pues la reforma tributaria al final es un pacto que sobrepasa el gobierno, son pactos de largo plazo. El debate constituyente, todos tienen las mismas particularidades, son pactos estables y trascendentes en el tiempo, que tú requieres de salir de la contingencia y que por lo tanto del gritoneo el día lunes en el fondo. Claro, ¿no? eso es lo que, entonces implica un estado de ánimo completamente distinto. Es lo que ayer justamente cuando pasamos muy rápidamente por el tema, porque ya estamos un poco agotados, el tema de la presidencia de la Cámara, que yo decía que estuvimos un mes discutiendo quién iba a ser el presidente de la Cámara y durante, yo me acuerdo siendo, no sé, llevo más de 20 años haciendo periodismo político, nunca fue tema. O sea, nunca fue un tema relevante. Es un no tema. Y hoy día dedicamos un mes, la Cámara de Diputados tuvo dedicado un mes a hablar quién iba a ser el presidente, los dime y direte, que uno se baja, otro se sube. Entonces, eso yo creo que, tratando de tomar tus palabras, creo que ilustra la ausencia de foco de profundidad de campo. De profundidad de campo de la Cámara. Pero uno podría mirarlo de las dos perspectivas, ¿no? Es decir, sí, estuvimos un mes discutiendo quién iba a ser presidente, que pareciera que esta es una discusión como de tribus en el fondo, ¿no? Ya. Puede ser, pero por la otra, tiene un factor que es bien relevante y es, bueno, parece que es importante ser presidente de la Cámara de Diputados. O ser presidente de la Cámara de Diputados. Y eso es relevante para el sistema democrático. Sí, pero un tema administrativo. Está bien, pero cumple un rol simbólico que es bien significativo. Me gusta la actitud de Lucho. Es que, ¿sabes qué? Hoy día. No, es que Optimismo. No es que optimismo, yo creo que lo que uno no tiene que perder es que aún en las peores circunstancias defender las instituciones democráticas es clave. Te gusten, no te gusten, son las que tenemos. Son las que tenemos y con eso son las que tenemos que convivir. Pero hay un tema, si uno lo piensa con la declaración del presidente hoy día, que textual dice, han habido actos de carácter terrorista. Sí.
En el clima actual, esa declaración es una declaración que nos va a generar una discusión eterna sobre la aplicación de la ley antiterrorista. crees? O sea, no tengo ni una Pero duda, ni una. él No también suman fuerza sepultó- política, no sí. suma voluntad política para... pero- O sea, de hecho, perdón, Juan Diego, pero la senadora Aravena dijo que iba a tener un alto apoyo del mundo Sí. parlamentario si es que Sí. había un reconocimiento a la acción terrorista en la región. Entonces, en el clima que tenemos, que no es el que desearíamos, sino que es el clima actual, La imagen del lunes en la la Cámara de imagen del Diputados. lunes, la declaración del presidente, ese clic es bien explosivo. Es relevante, pero además yo agregaría otro factor que es bien importante. Y por eso hay que como contener las pasiones, porque uno tiene que mirar en perspectiva. Y es que estamos en una zona que está con recurrente renovación de estado de excepción. Así es. Entonces, cuando tienes recurrente renovación de estado de excepción, hay una situación de anormalidad bastante estructural. Y yo creo que la declaración del presidente al final del día se traduce en lo siguiente: o nos ponemos todos de acuerdo aquí y salimos todos de esto, o nos hundimos juntos, porque yo creo que la situación no resiste más en esos términos. Hoy día las víctimas de violencia rural en la Araucanía ya han recurrido al sistema interamericano de derechos humanos. O sea, Hay ojo, denegación. entonces lo que va a comenzar ya tenemos los pronunciamientos de la Corte Suprema en el sentido que ya Le falta les servicio. indica, ya les he indicado. Entonces, ojo que por convicción o por conveniencia Hay que hacerse hay que cargo. hacerse cargo. Sí. Juan Diego. Sino a mí, fíjate que en eso también yo destaco el hecho de la unidad. Yo creo, cuando vino José Montalva acá, habló de cómo toda la bancada, que la mayoría es, con la diferencia de Quintana, pero la mayoría es de oposición, está muy clara respecto a qué se necesita y qué quieren. Y en ese sentido creo que se ha logrado eso debido al caos que ha habido todos estos meses, ¿no? Se ha logrado, como entiendes, generar una unidad respecto a que, mira, ¿sabéis qué? Claro. Enfrentemos esto, y está el encuentro que tú mencionabas, Carolina, en Cerro Castillo, de los parlamentarios con Boric. Y fíjate que el presidente se baja del avión hoy día 20 para las 8 de la mañana y lo primero que hace es ir a juntarse con Luciano Rivas, que es el gobernador de Chile Vamos allá en la zona. A ver, dejemos esto de lado por un momento para concentrarnos en la elección del nuevo fiscal nacional. Ha trascendido quiénes son más o menos los que están mejor perfilados y es cosa de ver la votación de la Sí. Suprema, ¿cierto? En el caso de Morales y Valencia, con 17 votos cada uno, 15 supremos, Lucho, según tú contabilizada, Sí. votaron por las dos opciones. ¿Cómo ves el panorama? Porque también empiezan a salir eventuales conflictos de interés o personajes a los que Sí. han representado o juicios en los que han intervenido que pueden ser definitorios. Mira, primero, paso un aviso. En la Facultad de Derecho de la Chile este viernes, mañana, Ya. hay un debate de los 5 candidatos. Está organizado mira. por el Departamento de Derecho Procesal. Y eso es mañana viernes. Mañana viernes, y además se va a transmitir por Zoom. ¿Presencial o Zoom? Ah, por Zoom. Pero también va a ser presencial. Pero Facultad de Derecho de la Universidad de así Chile, es. mañana. Así es. ¿A qué hora, sabes? No sé, yo les había Lo vamos a dejado- compartir, lo vamos a poner en lo pantalla. había dejado a disposición del equipo. ¿Por qué es tan relevante? Porque este es el lugar donde va a existir un debate que probablemente va a ser técnico y va a estar fuera de la contingencia de la política, en el fondo, que yo creo que es importante. Lo segundo es que, así como la elección del 2015 de fiscal nacional estuvo muy marcada por el debate sobre financiamiento irregular de la política, además recuerden que esa elección ese año estaba marcada también por la propuesta de elección de Contralor. Entonces habían como dos tensiones de los acuerdos de los nombramientos. Ahí está. Ahí está, mira, debate de postulantes a fiscal nacional. Esto es mañana viernes 11 a las 4 de la tarde en el aula magna. Es una actividad híbrida, o sea, presencial, y también tendrá transmisión vía Zoom. En el debate va a participar Pablo Ruiz Tagle, que es el decano, y René Rivero, que es la vicedecana, y están los 5 postulantes: Marta Herrera, José Morales, Carlos Palma, Rodrigo Ríos y Ángel Valencia. Marta Herrera, a quien le hundieron la carrera exactamente. Pero mire, yo- Pero segundo. ojo, porque mientras también aparecen comprometidos Sí. los otros postulantes, quizá Mira, la opción de Marta Herrera. Hay un par de cosas que yo creo que... Entonces, A lo ver, que uno vamos, tiene que vamos. evitar replicar ese conflicto. Ese conflicto estuvo muy marcado por conversaciones de pasillo, etcétera, La elección de Abbott. del 2015. El día lunes aparece esta entrevista al senador Pedro Araya, que ustedes ya la comentaron. Sobre el género. Muy sobre- acorde con el tiempo. Y además el mismo día que estaban las audiencias públicas. Y además donde
Verónica Candia, que creo que es la que la entrevista, le pregunta sobre la conversación Viviana del 2015 y él le dice no, que le baja el perfil, cuando en verdad lo que uno tiene que evitar es precisamente eso, ¿no? Porque el factor muy... Claro, lo que pasa es protagónico en esas que los actores se repiten en algún sentido, ¿no? ¿Qué es relevante el momento en el que estamos? Uno, que no podemos reproducir los mismos errores de esa elección. Yo creo que si hay algo para lo cual sirvió, lamentablemente, aprender del proceso, lo digo lamentablemente por Jorge Abos, ¿no? Porque creo que ahí hay una cosa que trasciende a sus propias decisiones, es que él quedó con esa imagen hasta el término de su mandato. Lo tercero es que yo analizaría esa quina en dos perspectivas. Cuando uno está evaluando autoridades para cargos de esas características, si vienen de carrera o de trayectorias internas, uno debiera evaluar sus trayectorias internas. Por ejemplo, en este caso, Desempeño, en el cuál ha sido fondo. su desempeño, cuán eficaces han sido, etcétera, la complejidad de los asuntos que han llevado. En fin. Ahí el señor Palma dice tener las mejores cifras. Bueno, ahí tienes a Morales y tienes a Palma, ¿no? que siguen el Ministerio Si Público. tú vienes desde afuera, aunque hubieses estado dentro, habitualmente lo que suele pasar cuando tú vienes desde afuera de una institución, tú tienes que evaluar sus conflictos de interés, porque entonces es relevante las personas, en los casos que has intervenido, las personas que has representado, no porque exista un reproche a eso, porque mal que mal son personas que han ejercido lícitamente su profesión, sino que si esos casos tienen alguna significación estructural que los pueda comprometer hacia el futuro. Por ejemplo, representar a Rafael Garay, representar a Bruno Villalobos. No, me parece que no tienen ninguna relevancia. Bruno O el Villalobos, señor ¿no? que nosotros entrevistamos acá, el abogado Ríos, que participó defendiendo a un narcotraficante en un asunto de extradición. Pero un procedimiento de extradición, no Ya. era probablemente una Pero defensa. en el caso, por ejemplo, en el caso de la defensa del director general de Carabineros, ¿no es delicado en un momento donde la seguridad y la delincuencia es tan importante? Y la No, corrupción. Está bien, pero el caso de Bruno Villalobos además estaba vinculado, entiendo yo, a un caso vinculado en tiempos de dictadura, ni siquiera de las últimas investigaciones. Entonces, Creo que era una cuestión de plata. Estamos Sí, hablando de también José hay- puede Morales, ser. ¿o No, no estamos hablando De de Valencia, Valencia. de Valencia. Entonces, lo que quiero decir es que no quiero enjuiciar a los postulantes sobre eso. Lo que quiero decir es que los criterios objetivos, cuando uno evalúa autoridades para un cargo de esas características, si tú vienes de carrera, evalúa su desempeño. Si tú vienes En la externo, tú evalúas sus conflictos de interés. Por ejemplo, los ministros de la Corte Suprema que vienen de carrera, tú evalúas sus desempeños como carrera. Los colaterales, los ministros de Corte Suprema que vienen desde afuera, son los 5 cargos externos, tú los evalúas por sus trayectorias y por sus potenciales conflictos de interés. Eso es bastante razonable. Ahora, de esos nombres, la pregunta es, claro, hay una distribución de votos que es muy llamativa, ¿no? Dos candidatos que reúnen 17 votos de 20, ¿no? Llama mucho la atención. Yo no había visto esa Que son concentración José de... Morales y Ángel Ángel Valencia. Valencia. Yo no había visto esa concentración de votos en conformaciones de quina. ¿Cómo se explica? Yo ¿Un acuerdo creo- previo? Puede ser que los ministros de la Corte hubiesen hablado que son previamente que son los dos nombres que le generaban más consenso, no lo sé. Ya. Puede ser. Señala al gobierno. Puede ser una señal al gobierno, pero como las señales que da la Suprema en este tipo de cosas son señales blandas en el fondo, ¿no? Estas son mis preferencias, tenemos probablemente consenso en esos dos nombres, pero usted es libre de designar a quien o proponer Pero a es quien jodido que el corresponda. presidente se vaya con el candidato que tuvo 3 votos, ponte tú. 6-2 que Por tiene cierto, 17. pero la pregunta ahí viene la discusión sobre Marta Herrera, por ejemplo, ¿no? Que tuvo 9. 9, Que ¿no? tuvo 9 y que además tenemos este problema en el caso de ella, que ella no está en una posición en el Ministerio Público de investigación porque no es fiscal, pero está en una posición bien estratégica, Corrupción. que es anticorrupción. De hecho, una de sus frases, estos días en una entrevista que dio en La Segunda, me llamó mucho la atención cuando le preguntan sobre eventuales reuniones, dice: yo no podría participar de ninguna de soy- ellas porque soy soy fiscal anticorrupción. Me pareció notable. No, porque además está Ah, diciendo una que los otros, elegancia, los otros sí claro. pueden hacerlo. No, porque Pero lo además... encontraron elegante. Pero además porque Sí, muy. ella, creo yo, es una de las mejores voceras del Ministerio Público. ¿En serio? Sí, creo Dice yo. que es súper buena voz. Yo creo que en el pasado, y la otra persona que fue vocera en el Ministerio Público en un momento determinado, y yo creo que también era muy buena vocera, era Patricio Muñoz, antes de ser defensor de la niñez. Que sacó Entonces, 2 votos solamente. claro. Me llamó la atención. bueno, pero yo creo que tiene que ver con la convergencia que tenía la Suprema en 2 nombres. Ahora, Ya. ¿qué es lo que quiero decir con todo esto? Yo creo que es clave, y esto lo conversamos semanas atrás cuando pareciera que esto estaba muy lejos, es cómo va a combinar el gobierno la estrategia de su propuesta de nombre con su estrategia de ¿Seguridad? plan de seguridad. Porque
este nombre está inevitablemente, entonces no tenemos cómo sustraerlo de los temas de seguridad pública, crimen organizado en el fondo, ¿no? Y por eso yo creo que es interesante mañana escucharlos a los 5 candidatos en un contexto de un foro que es bien académico en el fondo, ¿no? Donde se supone que es una discusión bien técnica. Creo que va a ser útil en una tierra relativamente neutral para todos. O sea, podría ser decidora. El presidente tiene que tomar la decisión en los próximos Tiene 10 días días. seguidos, sí. Probablemente la próxima semana. Claro. 10 días desde la Así es. conformación de la quina, Desde que fue que el lunes. Desde que le comunicó la Corte Suprema el oficio. Ah, perfecto. Que eso debiera ser el día martes, entiendo. ¿Martes pasado o Martes martes esta que viene? semana. Martes. ¿Qué día es hoy? Jueves. El martes entonces el martes, anteayer. No, estaba anteayer. Anteayer. Entonces, probablemente- El lunes fueron las audiencias, la próxima terminación de la semana. quina, el martes le tiene que haber llegado al presidente y son 10 días corridos. Así que yo supongo La próxima semana vamos a ver. que la ministra Ríos Y Toa. y Toa Dicen que son las dos que están... deben estar muy activas en esto. Sí. ¿no? Oye, Están en esto. hagamos una cosa. Tenemos una comunicación con el diputado Andrés Joanet, que es diputado por la zona de la Araucanía. Vamos a hacer un pequeño alto y a la vuelta seguimos en la conversación y en la entrevista junto a Lucho Cordero, Juan Diego Montalvo y Paula Walker acá en Días Contados. Vamos y volvemos. De regreso en Días Contados junto a Paula Walker, Juan Diego Montalva y Lucho Cordero, nuestro columnista. Saludamos a esta hora al diputado de la zona de la Araucanía, Andrés Joanet, que es además miembro de este partido de información, que son Los Amarillos. Muchas gracias, Andrés, por atendernos. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás, Carola? Excusen las dificultades técnicas, estoy con el teléfono. No hay ningún problema. ¿Cuál es tu reacción al discurso del presidente Boric hoy día y al contenido de lo que ha sido hasta ahora su gira? A ver, yo en esto quiero que se entienda que quiero que le vaya bien al presidente, bien al gobierno y así lo hemos demostrado. Hemos sido extremadamente colaborador con la ministra Interior, Carola Toa. En su momento fui colaborador con Inque Siche. Nosotros invitamos el otro día a la ministra Analía Uriarte como diputado. O sea, que tenemos esta coordinación de diputados por la Araucanía que yo presido. Nos fue muy bien con ella. De hecho, les voy a contar una infidencia. Le invitamos un asado, de esos asados que se hacen en el sur. Tuvimos 5 horas, de 7:30 a 2:30 con ella. ¡Wow! Trabajando, ojo, pero trabajando porque la gente, claro, se conversa, pero son asados de verdad. Excelente. Y lo digo porque en el fondo yo creo que la política se hace en un abrazo y no a la distancia. O sea, el tema, y con todos los diputados de derecha y de allá. Yo soy de centro izquierda, pero finalmente, si ustedes se dan cuenta, está mucho más ordenado, no esta descalificación. Yo me acuerdo cuando yo era intendente, tenía al otro lado los diputados que era una cosa terrible. Pero hoy día hay una cosa, más allá de hecho, lo que el presidente, tuve una buena reunión con el presidente en el Cerro Castillo también, pero yo le planteé algunas cosas que me hubiera gustado escuchar y que tienen que ver con seguridad. Si el tema de la Araucanía, claro, el tema productivo, el tema intercultural, el tema de seguridad. Yo creo que hay dos momentos. Quedo con un sabor dulce y otro no tan dulce. Ojalá se me endulce en el tiempo. ¿Ya? El dulce es que el presidente dijo, mira que hay terrorismo. El caso del Molino Grolmus es terrorismo. Y a mí me parece bien porque es el presidente. Y el presidente dijo que que en el fondo no van a retroceder en materia de seguridad y esas cosas son muy importantes. Pero me quedo con un sabor no tan dulce porque en medidas concretas no tenemos más carabineros. Y lo que nosotros en la Araucanía requerimos son 600 carabineros. Le gobierno a la presidenta Bachelet, nosotros instalamos la prefectura de control de orden público, la gente tiene mala memoria, ahí en Pirima, Pailahueque, pusimos 800 carabineros, y 10.400, de los cuales 400 están en medida de protección y es inevitable. A propósito del fondo Grolmus, tienen que cuidar esos predios que han sido atacados. El otro día a la señora Carmen Phillips le pusieron una pistola en la cabeza y le mostraron cómo le quemaban su casa. Obviamente tienen que haber medida de protección. 400, hay más o menos 100 y tantos predios o lugares con medida de protección, son turnos. Nos quedan 250 carabineros para 4 provincias. Arauco, Biobío, Cautín y Malleco, 4 provincias para 250 carabineros es muy poco. Entonces requerimos 600 nuevos carabineros, 200 por turno. Eso nos permitiría reaccionar. Mira, nosotros en el gobierno de la presidenta Bachelet nunca tuvimos militares y nosotros bajamos mucho los delitos. Te voy a dar un ejemplo, creo que te lo he señalado. Cuando yo asumo y la presidenta me da la responsabilidad de ser intendente, se quemaban todos los días caminos en la autopista. Después se quemó uno más y no se quemaron más. Me acuerdo que nos contaste eso cuando entonces yo estuviste acá en el le pido al estudio, gobierno Andrés. también que haga cosas, que se atreva. Ok, déjame que Paula Walker te va a hacer una pregunta. Paula. Hola Andrés, buenas noches.
¿Qué te pareció el apoyo y las acciones concretas que el presidente anuncia para las víctimas de la violencia en la Araucanía? No, yo creo que hay una muy buena señal del presidente respecto a las víctimas. Eso es una muy buena señal. Y yo creo que tenemos que hacer más. Tenemos que hacer una ley de reparación a víctimas, porque el Estado ha fallado. El Estado falla, hemos fallado, el Estado falla. Y por tanto, la gente, el primer contrato social que el Estado hace con las personas es la seguridad. Y en esto estamos fallando en todo el país. Y por eso yo le hice una propuesta al gobierno de una reforma constitucional que es la Policía Militar de Frontera. Hoy día los 300 carabineros por turnos que hay en la frontera no son capaces de detener el tráfico ilegal y el delito que está entrando a las fronteras, que no lo digo yo, lo dice la Fiscalía. Y por tanto requerimos una ley también de reparación a las víctimas, porque hoy día el Estado está fallando en materia de seguridad. Y por tanto yo creo que un avance Andrés, que el presidente se refiere a esa forma. ¿Sí? Exactamente, dijo que se iban a crear 2 nuevos centros de apoyo a víctimas y recursos para el 100% de las víctimas que han perdido su capital de trabajo. Estos 2 centros van a estar en Temuco y en Los Ángeles, además de avanzar en la ley de reparación a víctimas de la violencia rural, 6.000 millones de pesos destinados a eso. Juan Diego te va a hacer una pregunta ahora. Sí, hola. No, quería preguntarte, tú contabas que en el periodo de Bachelet no hubo militares en la zona. No. Bueno, ¿en qué situación estamos? ¿Esta es el peor momento del conflicto en la zona? Es el peor momento de lo que se llama tensión intercultural, porque hoy día justo están hablando de conflicto, y por eso te lo digo, porque hoy día lo que tenemos es una dimensión de violencia que no había habido nunca y que creció en el gobierno del presidente Piñera. El presidente Piñera señalaba que no había Estado de Derecho y resulta que la propia multigremial dice que aumentó en un 300%. En el gobierno del presidente Bachelet no murió nadie, gracias a Dios, pero no murió nadie. En el gobierno del presidente Piñera murieron 21 personas vinculadas a estos hechos. O sea, se puede. Necesitamos más carabineros, necesitamos más leyes, como por ejemplo la ley de robo de madera. El presidente Boris votó en contra el año pasado. Ese tipo de ley ayuda mucho. Hoy día hay 24 personas detenidas. Pero esa ley ya está vigente. ¿Cómo? Por eso ahora se aprobó hace 3 semanas y 4 semanas estamos bien. Sí, pues entró en vigencia. Es una muy buena ley. Andrés, te quería preguntar. Gracias a eso hay 24 personas detenidas. Sí, pues ya hay personas detenidas. Te quería preguntar lo último. El presidente Boric habla de que son unos cobardes quienes queman iglesias y escuelas rurales. El presidente Boric habla de que son actos terroristas lo que hemos visto en la zona. En ese sentido le otorga el punto a la oposición. ¿Cuál va a ser la disposición en el Parlamento, crees tú, de la bancada de la Araucanía, sobre todo los parlamentarios y parlamentarias de oposición, con este reconocimiento que hace el presidente? ¿Crees que eso pavimenta las cosas para avances más sustantivos? Carola, mira, yo te voy a decir, yo estoy en una posición, la misma Carola Toá, tu tocaya, me ha definido en una posición del limbo, porque en el fondo yo estoy como ahí, digamos, y soy bien colaborador. Yo soy presidente de la Comisión de Defensa, por favor, si no he colaborado con mi ministra Maya Fernández, a quien le hago a propósito un homenaje, que ha alojado 4 veces en el regimiento de Tucapel. Y yo quiero señalar que por favor no se escandalicen si el presidente aloja en el regimiento. Sería una tremenda y buenísima señal, porque es para ir a respaldar a los militares. Son señales políticas. Lo que pasa es que quienes quieren entenderlo de otra forma, excúsenme. Yo no, yo ojalá el presidente durmiera en el Tucapel para que le dijera a los militares, estoy aquí con ustedes, que es lo que hemos hecho nosotros. Ahora bien, respecto a eso, no puedo hablar por mis colegas, pero aquí lo que nosotros le dijimos ese día es que vamos a estar al lado del presidente en todos estos temas que tienen que ver con seguridad. Pero a veces la crítica política, no hay que complicarse con la crítica política, menos el presidente, que en otro momento se ve bien duro, mucho más de lo que uno es con él ahora, está bien. Pero nosotros vamos a apoyar al presidente como hemos apoyado hasta ahora al gobierno de una forma increíble, a la ministra, quien aprovecho también a Analía Uriarte, que trabaja harto. Analía Uriarte hoy día tiene el plan Buen Vivir. Primera vez que la CESPED tiene un plan como ese. Y ahí pasó coladito Giorgio Jackson, porque a Giorgio Jackson le correspondería tenerlo. La pregunta por qué Giorgio Jackson no lo tiene Analía Uriarte. Lo bueno es esto, que la vieja concertación está volviendo a llevar a la política a donde tiene que ir la política, que es al diálogo, a la conversación y a la generación de políticas públicas, que es lo que hemos reivindicado. A propósito, y termino con Muy bien. Sí. El día miércoles, cuando estábamos con el presidente, le dije que estaba emocionado de estar en el Cerro Castillo. ¿Ya? Porque todos los que sabrán mi cercanía con el presidente Elwin, trabajé 5 años, el presidente Elwin siempre recordaba que lo que más extrañaba era el Cerro Castillo, y yo entendí por qué. Y le dije, ojalá, presidente, que esta tarde esté el espíritu del presidente Elwin. Y le quiero decir una cosa, en esa conversación con el presidente Boris estuvo el espíritu del presidente Elwin, esa cosa de conversar, de dialogar, de llegar a acuerdos.
y estamos, yo creo que vamos a llegar a importantes acuerdos con el gobierno, porque lo que tenemos que poner adelante es Chile y en el caso de nuestra región de la Araucanía. Excelente, qué buen comentario final. Muchísimas gracias, diputado Jonet, por la conversación acá en Días Contados. Buenas noches. Chao, chao. Buenas noches. Chao. Estuvo el espíritu del presidente Elwin en la reunión en Cerro Castillo, ¿no? ¿Qué significará eso? Que yo creo que hay un espíritu convocante, dialogante, de diálogo. Es que lo mismo que tú comentabas, que lo que te contaron es que el presidente habló poco. Sí. Y escuchó a los parlamentarios de la zona. ¿Cómo ves, Lucho, la resolución política de los temas pendientes en esta zona? El diputado, a propósito de el lado dulce y el lado algo amargo, en el lado algo amargo, fíjate, el punto de él está en que no se informa de la mayor dotación de carabineros. Ya, lo que pasa es que les quiero recordar que días atrás los alcaldes de Santiago también le reclamaron al presidente de la República mayor dotación de policía. Al 18 de octubre. Entonces, esa es una demanda que típicamente rivaliza distintas demandas de política pública, en el fondo, ¿no? O sea, policías probablemente, si ya reúnes a los parlamentarios del norte, que necesitan más policías en el norte, si reúnes a los parlamentarios de Santiago por el aumento de criminalidad también. Pero es algo amargo, pero en algún sentido también orienta que la preocupación es que parece que el gobierno está centrando adecuadamente su estrategia y que luego lo que viene es gestionar los recursos escasos, en el fondo. Y uno de los recursos escasos está terminando siendo la policía, lo que explica que ese recurso escaso implica mayor valoración. Esa mayor valoración va a terminar con mayor recursos públicos, mayor dotación, y yo espero que esta vez aprendamos bien que esas mayores transferencias están sujetas también a mayor escrutinio. A mayor escrutinio. Así es. Ahora, también un detalle que la última CADEM aumentó 19 puntos Carabineros. Impresionante. Sí. Es una demostración de la necesidad y demanda de Carabineros que hace Joanet en este caso, pero también hace la gente de Santiago, la gente del norte. Y en ese sentido también hay un cambio importante en la percepción frente... Es un caso como de estudio el de Carabineros y la opinión pública. Es impresionante. Desde el retorno a la democracia, yo diría. Ojo, Claro. que les quiero recordar que desde el retorno a la democracia, ustedes dos son muy jóvenes, pero nosotros dos nos acordamos Mira, perfectamente Tuviste de cumpleaños, ¿no? Yo soy la única que que me- a finales de la dictadura, Carabineros estaba muy mal evaluado, había ocurrido hace muy poco tiempo el caso de Goyao, y ellos cambiaron desde su imagen corporativa, que eran sus colores, blanco y negro, pasan a ser verde, Como Carolina. amigo en su camino, en fin, Claro. y aplican una estrategia comunicacional tanto así que hasta el propio presidente de la República se ha declarado no sé si un fanático, pero sí un admirador del DJ de la radio Carabinero, ¿no? Oye, Me parece que... lo máximo, la radio Carabineros, lo Tiene máximo. súper buena música. Entonces lo que quiero Súper decir buena con música. esto es que Carabineros ha sabido administrar bien eso con todos los altibajos. Mi única preocupación Y es... con el general director imputado. Ojo, mi única preocupación es la siguiente: Carabineros ha estado en democracia sujeta a tensiones complejas. Las demandas por seguridad ciudadana también estuvieron presentes a finales de los 90 y durante el 2000. Se hicieron una gran cantidad de transferencias de recursos. Parte del fraude de Carabineros se explica no solo por los delitos que cometen los funcionarios imputados, sino que también se explica por la falta de control del sistema político y del sistema institucional a esa transferencia de recursos. O sea, lo que quiero decir es que esta es una oportunidad en todos los términos, en el fondo, incluyendo esa. Luis, y antes de terminar brevemente, víctimas y proyecto de ley Sí. que parece que el gobernador electo democráticamente, además, Sí. Lo dijo el presidente. el presidente se compromete Sí. a estudiar ese proyecto. Un par de detalles sobre ese tema. La discusión sobre indemnización a víctimas de delitos violentos es muy antigua. ¿Existe? En el O- caso, mira, esta es una discusión que se dio en el derecho europeo en la década de los 70. Muy intensamente. De hecho, las primeras decisiones en ese tiempo de la comunidad están vinculadas a eso, en cuestiones no económicas, a esa. Y el 2004 se dictó una directiva europea para indemnización a víctimas de delitos violentos. Esta es una figura que existe en el derecho europeo En general. en general. O sea, me asaltan, me golpean, me Pero dejan para determinado tipo de Y delito. es que eso te iba a y yo te voy a preguntar. explicar por qué pasa eso. Y en algunos estados, en Estados Unidos, también opera indemnizaciones a víctimas de delitos violentos. En general son mecanismos de asistencia y seguridad social a esas personas que descansan sobre una de las afirmaciones que señaló el diputado, que es más o menos la manera tradicional en que se explica esto,
es que cuando tú tienes estructuras de fallas de seguridad de estas características que son estructurales, la sociedad o las personas están expuestas a un riesgo sobrenormal y es razonable que la comunidad, los contribuyentes en su globalidad, atiendan a esas personas que han sufrido ese riesgo desproporcionado, compensando los daños que han sufrido. Entonces, lo que quiero decir con esto es que esta es una iniciativa que no es extraña, que no es ajena, que existe en otras partes del mundo. ¿Es solidaria? Descansa en una idea de solidaridad, de hecho. O sea, la idea sobre la cual descansa es solidaridad. No es- Pero con características especiales, porque frente a la delincuencia común también es un poco loco estar demandando al Estado porque No no, es tan pudo loco, evitar. No es tan loco porque No es tan loco. supuestamente el Estado debe garantizar la Hay fallas de seguridad de las organización. personas. Fíjate Pero que yo me imagino que también se entiende que la vida en sociedad implica que hay implica cosas cierto que el riesgo. Estado y sus agentes Por cierto, no pueden pero controlar. la pregunta es en qué momento es riesgo el tolerado y a partir de qué momento ese riesgo es sobrenormal. Claro. Entiendo. Y por eso los fallos de la Suprema, a los cuales yo hice referencia con anterioridad, donde la Corte hoy día está cuestionando los resultados, o sea, la ineficacia de esas medidas, van a terminar probablemente en demandas en contra del Estado. Pero volviendo a esta propuesta, esta es una propuesta que es relativamente coherente con la que existe. Es probable que a esta propuesta existan otras iniciativas de parlamentarios que le quieran sumar a propósito del aumento de los delitos violentos. Y lo tercero es que hoy día, por glosas presupuestarias, existen programas de atención a las víctimas, que un poco están en esta orientación también. Lo que quiero decir es que es probable que es un proyecto sobre el cual pueda existir consenso porque existen distintos lugares de los cuales aproximar y que pareciera dar una señal. O sea, no es Ahora, descabellado. No Ahora, el tiene tema nada, no es- tiene ahí- nada, ahí- nada de descabellado, ni aquí ni en otras partes del mundo. Pero si tú decías que también necesitábamos más fiscalización para la dotación de carabineros, en este caso de la ayuda a las víctimas, también vamos Está a bien, necesitar pero algo. lo que quiero decir con esto Son es señales. que son señales en el contexto en el que estamos, donde además, para evitar las disrupciones estridentes, es necesario que converger en los que estamos de acuerdo, ¿no? Yo creo que este es uno de los temas donde eso sucede. Oye, un programa, podríamos decir, con énfasis especial en lo que ha pasado con la visita del presidente y que continúa también mañana. Muchísimas gracias, Lucho, por acompañarnos. favor. Siempre un Gracias, gusto. Lucho. Y nosotros nos reencontramos mañana. Buenas noches, Paula. Buenas noches, Juan Buenas Diego. noches, Y estén muy bien. Chao, chao.